Ve qué bien se ve Tyreek Hill con una mica de chita. Uf. No debieron haber quitado eso, Ben Roethlisberger quería saber cuántos pasos está haciendo en el juego. Déjenlo usar su Apple Watch. ¿Cómo va a usar un Richard Mille de $350,000 en un partido de la NFL? Yo creo que es uno de los jugadores más polémicos, más problemáticos que han tenido la NFL, sin duda. Incluso lo multaron con $7,000. Y eso que él vio el caso anterior. Este hombre vio el video antes de que saliera. No es como que el casco siempre lo tengan pegado, ¿no? Y no se lo puedan quitar para que te revisen la cabeza, ¿no? Vamos a reaccionar a este video, el cual es muy interesante, ya que habla sobre los artículos o accesorios o cosas que han sido baneadas o eliminadas de la NFL. Sabemos que hay personas, hay atletas altamente polémicos. La mayoría son receptores, la mayoría también son corners, ya que se traen ahí una rivalidad. Entonces vamos a reaccionar a este video a ver qué nos cuentan y vamos a darle. The NFL has an ultra-strict uniform policy that features an almost dictatorship-like ban on accessories. And even though cleats allow players to express themselves like in so many other sports, the NFL just doesn't see it that way. Unfortunately for DeAndre Hopkins, he had to find out the hard way. In 2015, Kanye West took the sneaker world by storm with the release of his Adidas Yeezy Boost 350s. After a year of the shoes being all any sneakerhead could talk about, D-Hop decided it was time to get creative with them and really make some headlines. He loved his Yeezys so much that Adidas made him an exclusive pair of football cleats designed to look just like the shoes. And while fans couldn't get enough of the special edition. Claro, el fenómeno de los cleats para tener el diseño ha sido muy polémico en estos últimos años, ya que hemos visto muchos jugadores, principalmente Nick Bosa, Dak Prescott, que están firmados con distintas marcas, Jordan principalmente, que les hacen los diseños de cleats para verse estético, para verse bonito, pero no necesariamente puede ser lo más funcional. En este caso con DeAndre Hopkins, yo no sabía que incluso Kanye West con la marca Yeezy habían hecho estos cleats. O sea, la verdad no me había percatado y es interesante saber. Entonces los cleats han tomado una gran parte, pero bueno, aquí tuvo un tema con los Yeezy, ¿no? The league wasn't having it. Their policy is that all cleats must fall within certain color and design criteria related to the team's jersey colors, or just be black. O sea, los cleats tienen que estar alineados con el uniforme del equipo, con algún color neutral base. Entonces sí, justamente este diseño de Yeezy se estaba como fuera de cualquier y de combinar con una parte del uniforme, ¿no? Tuvo que pagar $6,000. Serán buena cantidad, unos 120,000 pesos. Para ellos no son nada, obviamente. Ya sacamos a Odell Beckham, sabemos que Odell Beckham ha sido uno de los más polémicos. Cleveland wound up wearing their all-brown color rush uniforms. Nike and OBJ still stuck to their original plan, and he came out for the game in custom white Joker-themed cleats. Despite the cleats not matching the Browns' jerseys, there were initially no problems with him wearing them. At least it seemed that way. It wasn't until halftime that the league decided to make a fool of OBJ and show him who's really boss. League officials came to him and said that if he didn't change cleats, he would be forbidden from playing another down in the game. Being totally powerless in the situation, OBJ was forced to switch to plain black cleats for the rest of the game. Se cambió, bueno, y usó unos cleats con un diseño tempo, The NFL can be such a buzzkill that they stopped a player from wearing his trademark accessory because the look had gone viral. During the 90s, Deion Sanders made it. La verdad es que el tema de los cleats también son muy polémicos. Los cleats son para lucirse, usar colores bellos. No creo que deba ser como tal prohibidos. A lo mejor sí distraen la atención en algún aspecto, pero en este caso de los cleats de Odell Beckham, que era como un diseño del Joker, mencionaba, pues bueno, tampoco era como un color llamativo al cual desviara la atención de algún jugador. Sin embargo, el hecho de amenazar diciendo que si no se los cambiaba ya no iba a poder jugar otro down en el partido, bueno, es de llamar la atención. Yo creo que en cuestión ya más actual, la NFL se ha visto más flexible en el hecho de permitir más a los jugadores el usar cualquier cleats, sobre todo los tenis. Y pues bueno, también va a depender con quién firmes, cómo va a estar tu colaboración. Pero justo tienen que alinearse como estas especificaciones donde tienes que usar cleats que se alineen un poco al color. Por ejemplo, si Odell Beckham en ese diseño de cleats hubiera tenido un poco un color naranja o café,
hubiera sido óptimo y no hubiera habido problema como lo hubo en el principio, ¿no? To rock a bandana under his helmet. It was a fresh look that so many fans quickly fell in love with, and other players even started to copy estilo de right Deion as it took off Sanders. in Qué buen popularity. estilo. The NFL's power brokers decided it sent the wrong message and didn't belong in their league. So in 2001, team owners voted 30-1 to ban bandanas. No sé por qué van a banear una bandana. Obviamente lo usaban mientras no estaba jugando. What some people didn't realize was that the policy included another ban, one that nobody told Saints linebacker Demario Davis about. See, during the 2019 season, Davis wore a headband that said "Man of God" on it. The league doesn't allow personal messages like that, so even though the headband wasn't visible under his helmet and matched the Saints team colors, Davis was still fined $7,000. Incluso lo multaron con $7,000. Y eso que él vio el caso anterior, este hombre vio el video antes de que saliera y se alineó justo con su color de bandana con el uniforme de los Saints, que es café con negro. Pero justo como estos mensajes que la NFL muchas veces llega a prohibir, pues son relevantes, ¿no? Dentro de las dinámicas, pero no creo que afecte a nadie. Claro, o sea, no es como que sea un accesorio que te dé un poder extra en el partido o que te dé una ventaja sobre el adversario, para nada. Running back D'Angelo Williams lost 4 aunts to breast cancer, so for 5 years he wore Find the Cure eye black in honor of them. While one could argue about equipment not being the place to bring up religion, there's no debating that breast cancer awareness is universally viewed as a positive cause. And with the league already dedicating an entire month to it, it'd be crazy to think they'd have any issue with a player supporting it outside of that. Las campañas del cáncer de mama tomaron mucha relevancia y se dio una difusión increíble por allá del 2016 en adelante, donde todos empezaron a usar cosas de color rosa, en la mano tenían colores rosas, los cleats eran colores rosas, aunque no combinara totalmente con el uniforme. Pero Jeremy Fowler, un jugador de los Steelers, lo multaron por promover y difundir esta problemática, ¿no? Que es un tema muy delicado como es el cáncer de mama, ¿no? Siempre Odell Beckham Jr., siempre va a salir Odell Beckham en lo baneado, en lo prohibido. Yo creo que es uno de los jugadores más polémicos, más problemáticos que han tenido la NFL, sin duda. Claro, el boom de Supreme por ahí del 2017, 2018 fue increíble. Todos andaban queriendo usar algo Supreme, sacaron muchos productos como galletas, pasta de dientes, y todos andaban con el hype de Supreme. Y obviamente Odell Beckham, que quiere siempre ir a la vanguardia, quiere estar alineado a la moda, y usar esto, y no es como que le importe mucho la política, y él lo quiere usar. Bueno, creo que eso sí ya tiene intereses de marcas. ¿Un Richard Mille? ¿Cómo va a usar un Richard Mille de $350,000 en un partido de la NFL? Eso ya haberte pasado el juego de que no te importe nada, traes una casa en la muñeca jugando un partido súper tranquilo de NFL, te saltas todas las reglas, a ti nada te molesta. Hay varios accesorios que están permitidos dentro del equipamiento. Por ejemplo, hay muchos jugadores que usan cadenas muy grandes, muy llamativas, muy costosas, pero la usan debajo del jersey. Ahora, las cadenas están permitidas porque es un accesorio que las personas o los jugadores quieren usar y que no representa como tal una marca. Si tú traes en el brazo traes un cubierto y tiene la marca de Supreme en rojo, creo que puede haber un conflicto de interés ahí por parte de las marcas en cuestión de publicidad, etcétera. Igual con un Richard Mille va a haber un conflicto de interés en cuestión de muchas personas en Estados Unidos, sobre todo allá, saben y conocen el diseño de los Richard Mille. Entonces, se puede ver como parte de promoción, por eso la política de estos objetos de las marcas, pero también obviamente como es receptor tiene que ver algún factor de a lo mejor como es tan pesado no podrías llegar a lastimar a la persona que te está cubriendo al corner, o alguna persona que llegues a tener un enfrentamiento uno contra uno, te lancen el balón, puede ocasionar un accidente, puede ocasionar un desgarro, una lesión. Entonces no es también va aunado, ¿no? Tanto un tema conflicto de interés como también por seguridad.
single out the polarizing wide receiver. In fact, OBJ wasn't the only big-name player that season to hear from the league about wearing a watch. A month later, Ben Roethlisberger was fined $5,000 for Apple Watch on the sideline. Roethlisberger wasn't even in uniform. Ben Roethlisberger quería saber cuántos pasos está haciendo en el juego. Déjenlo usar su Apple Watch. The league doesn't care if injured players, coaches, or other staffers on the sideline know what time of day it is. But what the league Siento que toda esa generación tiene un apodo para Ben Roethlisberger. It has the ability to send and receive messages. Ben Roethlisberger. Es que era muy pesado, muy pesado. Se movía muy, era muy tronco. Send text messages from being worn or carried on the sideline. But even with the majority of players' equipment needing to be approved and it constantly being checked by spotters, violations can still go unnoticed, sometimes for years. The fact that this y Odell Beckham con su Richard Mille, no le importa nada. Él vive como quiere vivir. The rules for over 2 full seasons without a single person realizing. Let's ask Cam Newton. From the moment Cam Newton, el actual Cam Newton, ¿no? Con cómo juega en la actualidad. But because the Panthers face mask, the visor clips, and the Under Armour logo were all black, nobody from the league picked up on what he was doing. Newton played a total of 35 games before he was finally fined for the 35 juegos con eso y nadie se había dado cuenta que había infringido una norma en cuestión del uniforme. En ese momento los cascos eran diseñados por Under Armour, pero sabemos que la mayoría de cascos en la actualidad en la NFL los hace Oakley. Y ellos sí tienen aquí sus logos en la parte de arriba, pero va alineado a los lineamientos del uniforme. Super Bowl 41. Showed up sipping on his favorite drink and wearing a matching hat to go with it. But as harmless as drinking vitamin water and wearing a vitamin water hat may sound, that vitamin water was about to be the most expensive drink of Urlacher's life. Even outside of game action, NFL rules prohibit gear that todavía no era muy popular el estar anunciando marcas de bebidas mientras se da una conferencia, ¿no? Claro, Gatorade y la NFL es uno mismo. Wow. So the league fined Urlacher $100,000. Even the NFL spokesperson Brian McCarthy said that was the first time such a fine had been given. He also clarified that $100,000 is the standard fine for such a violation at the Super Bowl. Meanwhile, a violation during más por un Super Bowl que es el momento en donde más tiene difusión el deporte. When the lights are at the brightest, the NFL is the strictest. This next band accessory is one that fans would have no idea was outlawed, with how many players rock it at practice or warm-ups. Whether they're simply tinted a dark color or feature some kind of design, players view custom las micas. Another way to express themselves and add to their swag. Unfortunately for las micas todavía se siguieron viendo en una época de Lamar Jackson, donde Lamar Jackson usaba sus micas translúcidas y de colores. La verdad, siento que se ve bastante estético. Pero claro, en cuestión de lesión, en cuestión de conmoción, que ahorita en la NFL está muy presente el tema de las conmociones. Claro que no pueden ver los ojos de los jugadores para analizarlos, ¿no? Los doctores. Entonces, pues bueno, o sea, no es como que el casco siempre lo tengan pegado, ¿no? Y no se lo puedan quitar para que te revisen la cabeza, ¿no? Eusiki, que usaba sus cascos, Lamar Jackson, creo que en algún momento también Patrick Mahomes llegó a usar estas micas. O sea, esas micas se ven muy estéticas. Si tú ves fondos de pantalla de casco y así, las micas son lo que más llegan a lucir, lo que más se llega a ver. Y si quieres revisar a un jugador en la NFL, pues simplemente le quitas el casco, ¿no? Ve qué bien se ve Tyreek Hill con una mica de chita. No debieron haber quitado eso, Even superstars who had been around for nearly 2 decades, like Tom Brady, had to change their old helmet. In addition to the list of 11 helmets, the committee of the league los cascos han evolucionado a lo largo del tiempo, pero bastante. Si tú buscas una imagen de un casco hace 30 años, en 1980, bueno, 40 años, los cascos eran totalmente diferentes, así súper desprotegidos. Ahorita ya muy acochonados, tienen mucha tecnología. Es lo que están justamente hablando en el video. Claro, los face masks, o sea, las rejillas que tenían los cascos, pa. A mí también me tocó ver eso, Me tocó ver eso, bro. La época de que usaban grandes micas muy lúcidas y también sus rejas súper construidas. Yo me acuerdo que yo de chiquito veía esos juegos, bro, y yo me quejaba con mi padre, me quejaba con mi papá. Yo le decía, hey, porque hay un castigo que es el face mask. Entonces consiste en justamente agarrar de la careta, agarrar de la máscara y jalarlo, ¿no? Entonces tú lo jalas de la careta
y es una forma de tirar al rival, pero igual le estás causando una lesión en el cuello, ¿no? Entonces es un castigo que se penaliza con 15 yardas y aparte te dan el primer y 10 obligatorio. Entonces yo cuando veía esta reja súper construida, yo dije, hey, aquí, ahí no cabe una mano, entonces nunca le pueden hacer face mask, entonces deberían tener una equidad, ¿no? De que a los que sí les pueden jalar la barra y a los que no les pueden jalar la barra, ¿no? Hey, bro, este video estuvo muy bueno de algunos accesorios. Siento que faltaron más, siento que hay cosas que han evolucionado bastante más. En resumen, lo que me dejó este video es que Odell Beckham es el jugador más polémico que jamás, uno de los más polémicos, ¿no? Que han usado esos accesorios que a él no le importa nada, él ya se pasó la vida, juega en la NFL, es guapo, tiene tope de dinero. Pero siento que estos fueron algunos accesorios que estuvieron bastante buenos, la verdad, la real. Pero siento que faltaron otros más, yo me acuerdo otros más. Y bueno, espero les haya gustado. Vamos a subir otros videos reaccionando a este tipo de videos de la NFL, datos curiosos que es importante, de lesiones. Vamos a ver qué se hace. Si quieren ver más contenido, quieren ver contenido más resumido de los clips más importantes, sígueme en mi Instagram.